Tres. Bueno, bienvenidos a otro episodio de Poco un Todo que tengo el gusto de animar con mi buen amigo, el historiador y analista internacional Ariel Segal. Y hoy volvemos un poco, después del último tema, a la actualidad. Particularmente vamos a aprovechar los hechos que están ocurriendo en Estados Unidos, sobre todo las decisiones del gobierno de Trump con respecto al financiamiento de las universidades y particularmente de grandes universidades como Columbia, Yale y Harvard, para hablar del tema de la libertad académica y de la libertad en general. Y para ello tenemos a un invitado muy especial que ha estudiado mucho el tema de la libertad, de la democracia y el autoritarismo en el hemisferio, con particular interés en Latinoamérica, y se llama Armando Chaguaceda, quien es investigador principal en Gobierno y Análisis Político AC. Armando es licenciado en Historia y máster en Ciencias Políticas, es doctor en Historia y Estudios Regionales. Está especializado en el estudio de los procesos de democratización y autocratización en Cuba, Nicaragua y Venezuela. Es experto país del proyecto VDEM de la Universidad de Gotemburgo y Freedom House. Ha estudiado los procesos políticos en la Rusia postsoviética, así como sus vínculos geopolíticos con América Latina. Y creo que también, Armando, si no me corregirás, ha estudiado la influencia de China en América Latina. Es Correcto. compilador y coautor de 7 libros y autor de 30 artículos académicos sobre todas las temáticas que ya mencionamos. Así que muchas gracias, Armando, por aceptar la invitación. Gracias. No, gracias Isaac, gracias Ariel por la invitación. Bueno, yo quisiera empezar con un poco actuando como abogado del diablo. O sea, podremos ver que efectivamente el gobierno de Trump ha decidido condicionar la entrega de fondos, sobre todo de investigación, a grandes universidades como Yale, como Columbia y más recientemente como Harvard, basado en la premisa que esas universidades no han respetado los derechos civiles de ciertos grupos, en particular los estudiantes y profesores judíos, después de que se produjera el ataque de Hamas el 7 de octubre de 2023 y que eso generó todo un movimiento de protestas en las universidades de Estados Unidos contra la respuesta israelí de ese ataque. Y el gobierno de Trump argumenta que las universidades, particularmente estas, las que se llaman las de la Ivy League, las grandes universidades, no respetaron las regulaciones, particularmente las que tienen que ver con el respeto de los derechos civiles, y que por eso reclama el gobierno de Trump que estas universidades hagan una serie de reformas con respecto a su sistema de gobernanza, con respecto a su sistema de admisión, de contratación incluso de profesores y en el diseño mismo de algunos cursos. Y cuando vemos esto, podríamos decir que el gobierno de Trump está haciendo lo que ya desde hace muchos años han hecho los gobiernos de Cuba, de Venezuela y de Nicaragua, que es pretender inmiscuirse en lo que enseñan y en la investigación que se hace en las universidades. En el caso de Cuba, por supuesto, con un control absoluto del currículum, del financiamiento, de la contratación, de lo que se dice y no se dice. En el caso de Nicaragua, eh, también se ha ido muy lejos en ese sentido, incluso con el cierre de universidades. Y en el caso de Venezuela, muy condicionado con el tema del financiamiento público. Podríamos decir, Armando, que estas acciones de Trump terminan pareciéndose a las acciones de estos gobiernos autoritarios latinoamericanos. A ver, yo creo que es importante aquí la precisión conceptual y no pecar por la ubris, ¿no? Por el estiramiento. Si bien es cierto que, bueno, tú mismo en tus artículos, yo mismo hemos criticado cualquier intromisión en la libertad académica, basado en la propia idea de libertad académica que viene desde el mundo antiguo,
pero también en los principios de la UNESCO del 97, en los principios aprobados en el sistema interamericano del 2019 y muy particularmente en los principios de Chicago en 2014, que creo que son muy importantes de revisar. O sea, si bien tú y yo, Isaac, hemos criticado lo que se ha llamado, no podemos dedicar otro programa a eso, la onda woke, que yo lo defino más bien como una política identitaria, tribalista e iliberal que ha afectado la calidad del debate en ánimos justicieros. Si bien eso es cierto, si bien es cierto incluso que sociológica y demográficamente hay una asimetría entre la sobrerepresentación de las izquierdas en sus diversas acepciones en las universidades de ciencias sociales y humanidades y que hay una prácticamente desaparición de los conservadores e incluso un liberalismo old fashion. Todo eso es parte de la crítica que hemos hecho nosotros a esa deriva, ¿verdad? Y liberal en universidades, y liberal de izquierda en universidades de primer mundo y también de la periferia. Pero esto es distinto a una acción gubernamental que declarando intereses de pues, volver a ciertos estándares, impedir el antisemitismo, que estamos de acuerdo nosotros que hay que impedirlo, sí quiere impulsar una agenda ideológica. O sea, aquí hay dos fenómenos concomitantes. Un fenómeno es excesos cometidos en aras de una visión justiciera, tribalista y liberal de izquierda dentro de la comunidad universitaria, que lo hemos criticado y nos ha costado, a gente como tú y a mí. Y por otro lado, aquí hay un intento iliberal de derecha de un gobierno de imponer cierta agenda, pero también es importante las precisiones. O sea, no hay, a ver, hay comparabilidad de estilos, pero no hay comparabilidad de marcos. Y eso es importante decirlo, porque una de las cosas que vemos es decir, bueno, es lo mismo, no, no es lo mismo. O sea, Cuba, Nicaragua, Venezuela son tres regímenes autocráticos, ¿verdad? Donde ni siquiera es claramente iliberal la ideología que los anima, en algunos casos sí, Venezuela, un poco Nicaragua, en otros casos es antiliberal, ¿verdad? Está proscrita de facto y de jure la libertad académica, proscrita. Eh, y en el caso de Estados Unidos, un gobierno iliberal, de hecho yo lo he definido así en algunas conferencias recientes, es un gobierno con una agenda liberal que pretende capturar y transformar el Estado y eso tiene un potencial de cambio de régimen, pero no hay comparabilidad en un lugar donde gobierno, Estado y régimen es una y la misma cosa, Cuba, Nicaragua, Venezuela, Rusia, China, y se proscribe la libertad académica, vamos, no existe ni de facto ni de jure. O sea, los que vivíamos en esos regímenes sabemos que lo hacíamos improvisando y siempre tenía un costo. Y un Estado como el norteamericano, donde ha habido un declive de estándares, en un primer momento por una onda woke del liberalismo de izquierda, en otro momento, además, ahora esto coincide con un intento de intromisión de un liberalismo de derecha gubernamental, pero existen unos espacios, libertades, instituciones para resistir este proceso. Entonces, sí, a tu pregunta, sí hay tendencias parecidas de estilo, pero hay que tener muy claro y ser muy preciso que los contextos no son los mismos. Ahora, Armando, gracias por aceptar la invitación al podcast. Yo te tengo esta pregunta. En el caso particular de Estados Unidos, un problema Ujú, que tenemos para interpretar y debatir este tema es el de la primera enmienda, que ujú, prácticamente es sagrada, igual ujú, que la Constitución ha sido un documento casi visto como sagrado a lo largo de generaciones en la política de Estados Unidos. Lamentablemente, en mi opinión, no por Trump y y su grupo, digamos, su cúpula. Ellos sí están dispuestos a alterar ciertas cosas de la Constitución, da la impresión de que esa es la tendencia. ujú, Pero la primera enmienda permite, incluso en Estados Unidos, los discursos de odio, porque permite total libertad de expresión. En cambio, en muchas democracias donde hay libertad de expresión, pero se hace especificaciones en sus ujú, constituciones o en leyes que acompañan a la constitución, diciendo que los discursos de odio no son permitidos. ujú, Entonces, esto no se puede tomar también como parte de un debate hasta qué punto el movimiento woke, como tú lo describes, y liberal, está acabando con la posibilidad de la libertad de expresión de algunos grupos en las universidades y un gobierno está presionando para que se aplique la primera enmienda en su totalidad en las universidades, o no se puede interpretar exactamente al revés. Hay un gobierno que le quiere quitar los derechos de la primera enmienda
a las universidades. No sé A qué ver, opinas con el yo te, contexto específico de Estados Unidos. el problema es que hay elementos, de nuevo, concomitantes. Yo te pongo un ejemplo. O sea, efectivamente, la sociedad norteamericana es una sociedad donde el ejercicio público de la palabra es libérrimo, y eso me parece muy bueno en general. Pero lo que estábamos denunciando, viendo, criticando en universidades de este tipo, con esta ola de, como a mí me gusta, como Susan Neumann, que es una filósofa, por cierto, de izquierda, llama tribalismo identitario, criticándolo a ella, o sea, la ausencia incluso de un proyecto universalista, de no hablar de ciudadanos, la categorización de fetiches a partir de identidades particulares que son per se oprimidas, todo lo que ya sabemos. O sea, eso estaba no solo contaminando el espacio de la discusión, sino incluso impidiendo que categorías sociológicas específicas se manifestaran, existieran. Luego, aquí hay un cambio demográfico también, o sea, no hay una política de veto específica para que, bueno, Ariel, Armando, Isaac son conservadores y no pueden entrar a la universidad. No, es que hay un cambio demográfico y además hay que aceptar que es un elemento estructural, ¿verdad?, de la academia y de la intelectualidad desde que surge en Occidente moderno, que hay una sobrerepresentación de la izquierda. Eso es un dato, no verdad como templo. Lo que ha pasado es que en los últimos años esa proporción se ha alterado definitivamente y no hay espacio para, o sea, se han cometido abusos, violaciones de eliminación de derecho a la palabra, actos de antisemitismo, etcétera. Ahora, yo lo que estoy insistiendo es que eso que es una realidad que, ojo, no solo afecta a los conservadores, yo incluso siempre he sostenido que nos afecta más a los que estamos en el centro político, a donde no tenemos extremos para cobijarnos, ¿no? Eso ahora está siendo usado como pretexto por un sector político que tiene una agenda ideológica, y ahí están todos los proyectos de la Heritage Foundation y todo, que es un proyecto iliberal. Fíjense que no estoy diciendo antiliberal, no estoy diciendo dictatorial, pero sí por lo menos iliberal, como tú decías, de vulnerar elementos claves del sistema norteamericano para impulsar. Entonces, aquí tenemos una verdad que generaba un problema y una supuesta solución que, desde mi impresión modesta, no obedece a eso. Por ejemplo, en la coalición ideológica de lo que hemos llamado el trumpismo, hay antisemitismo también. Es decir, hay Claro. grupos de extrema derecha que son antisemitas. Entonces, ¿cómo tú defines que estás persiguiendo esta exclusión en las universidades de un tipo de sector que hay que perseguir los actos de exclusión, mientras que en tu coalición tienes actores que son antisemitas? Entonces, yo creo que se mezcla la realidad con el uso de esta realidad, ¿no? Diríamos que hay muchos matices en este debate Ujú, ujú. y que no es siempre blanco y negro, no es siempre bueno o malo. Y yo creo que tú apuntas a eso cuando nos recuerdas que efectivamente en la coalición MAGA hay de todo. Y hay incluso, digamos, no solamente antisemitas, sino hay gente que no es ni pro-israelí, ni mucho menos en esa misma coalición. Ahora, es en esa complejidad, digamos, que tenemos que analizar lo que Trump está haciendo, porque no solamente se ha quedado en el tema de las universidades, o sea, por eso antes que empezáramos a grabar, yo les decía, esto es un problema de las libertades en general y que no se va a limitar solamente a la libertad académica o a la libertad en el mundo universitario. O sea, ya vemos, por ejemplo, claramente cómo el gobierno de Trump presiona a los medios, limita el acceso de ciertos medios, agencias de noticias a la Casa Blanca o que no tienen oportunidad de hacerle directamente preguntas a él. Hoy nos enteramos de la renuncia de un alto ejecutivo productor de un espacio periodístico emblemático en Estados Unidos, 60 Minutes, 60 minutos de la CBS, que renuncia justamente por las presiones que Trump ha puesto sobre ellos a partir de una demanda que le ha hecho, etcétera, etcétera. O sea, esto está pasando en un contexto donde vemos esa reacción desde una derecha en particular que quiere de alguna manera controlar esos espacios, tener un control sobre el espacio mediático, tener un control sobre las universidades, tener un control sobre la agenda educativa, incluso que llega tan lejos como tener un control sobre lo que es la salud pública y un poco poner la pata arriba, ¿no? Con la designación de Robert Kennedy. Entonces, ¿cómo podemos ver esto en ese contexto donde las libertades, y no solamente la libertad de los profesores, los estudiantes o los investigadores,
está siendo cuestionada. A ver, hay un proceso claro de polarización demográfica y sociopolítica en Estados Unidos. Eh, Steve Levitsky, Ziblatt, pero otros autores lo han estudiado también recientemente. O sea, hay una población blanca que sigue siendo la mayoría, pero cada vez la primera minoría, porque la suma de las demás se va alterando el panorama demográfico y hay polarización en el espacio, como tú decías, mediático y educativo. Por ejemplo, si bien lo que estamos hablando nosotros para la Ivy League parece un dato, ¿no? Esta sola representación de este discurso en humanidades y ciencias sociales, identitario de izquierda, tribalista, es cierto, por ejemplo, que en el panorama de consumo de medios, la mayor parte de la población norteamericana, además de los medios públicos y CNN, consume Fox News. Es decir, no hay tampoco, ay, que la derecha no está representada y no tiene, no, no, no. A ver, hay un panorama muy plural y lo que yo percibo, no solo en mi estudio, sino en mis visitas frecuentes en Estados Unidos, tiempos que he pasado allí académicamente, es esa polarización, ecosistemas en los cuales tú solo te reúnes con los mismos, hablas con los mismos, ves los propios medios que funcionan como caja de resonancia de tus propias ideas y eso es un problema. Es un problema, y eso lo digo yo como liberal, es un problema que en las universidades públicas se ha impuesto un discurso que niega elementos claves del pluralismo político y las libertades, esto de consagrar identidades por encima de otras, etcétera, etcétera, que no tiene nada que ver con la corrección de las acciones afirmativas. Por ejemplo, toda esta presión, por qué la revisión, y también te habla de la hipocresía de las élites, porque muchas élites que hacían golpes de pecho defendiendo diversity, equity and inclusion, ahora lo abandonan sin defenderlo, ¿no? Porque saben que en cierto modo es una forma de caer bien ante una élite progresista, de tener recursos, financiamiento, fondos, y ahora gente que lo debía defender no lo defiende. Entonces, hubo excesos bajo la idea quizás buena de corregir desigualdades históricas, hubo excesos y ahora estamos viendo otros excesos que toman de pretexto esa corrección. A mí me gustó un texto hoy que publicó Heterodox Academy sobre Harvard, que el texto básicamente sostenía una tesis que yo defiendo. Dice, hay que parar esta intromisión. Harvard ha mostrado valor cívico, donde no lo mostró Columbia. Ha mostrado valor cívico, ha plantado, ha dicho lo que hay que decir, pero esta es la primera fase del valor cívico. La segunda fase es revisarse a sí mismo. Es decir, planto cara ante la intromisión de un poder político en una institución que es más longeva que la propia democracia norteamericana, eso me parece bien, pero al mismo tiempo reviso qué clichés, qué dogmas se estaban imponiendo como sentido común, negando no a los reaccionarios de la derecha. O sea, en muchas de estas universidades, y lo sabemos nosotros, un discurso como el tuyo, Isaac, como el mío, no cabía. Y las personas que somos no cabíamos tampoco. Entonces, creo que es el momento, creo yo, de defender, de que se plante bandera, se defienda a estas universidades ante intentos de intromisión de un poder político, pero al mismo tiempo que los demócratas de derecha y de izquierda, digo demócrata no como partido, sino como actitud ante la política, reconozcan que se cometieron excesos. Y otra cosa, esta visión de la complejidad del país también, o sea, no la miríada de universidades privadas y públicas de todo el territorio norteamericano no es la Ivy League. Yo hablo con colegas míos que trabajan en universidades de estados, en algunos hay una agenda que ha avanzado mucho, si la resistencia se ha reducido, porque son estados muy republicanos, y en otros simplemente sobreviven esas universidades y tampoco avanzó demasiado el paradigma woke. De manera que, y también ha pasado otra cosa, se han creado instituciones, por ejemplo, institutos que pretenden rescatar la idea de civilización occidental, que se crean en estos lugares como contrapeso, ¿verdad? A veces dentro de estas propias universidades. ¿Y saben qué? No me parece mal, porque si estas universidades han impuesto un dogma progresista en sus claustros, en sus currículos, en sus admisiones, bueno, que haya un paradigma que tampoco es reaccionario, que podríamos decir un paradigma conservador tradicional, que conviva con eso, es bueno, que tenga cabida ahí esas voces conservadoras que tienen un espacio en el espacio público. A mí eso no me parece, a mí que se creen esos institutos, universidades por gobernadores republicanos, etcétera, no me parece malo, sobre todo porque en el otro lugar ha habido también monólogos, ¿no? Lo que me parece malo es, insisto, una intromisión directa de instituciones políticas, de un gobierno, en la vida interna de una universidad. Eso, los que lo vivimos en dictaduras, que insisto, no es el mismo caso, pero comparando las actitudes, eso no puede ser defendido. O sea, el costo de tolerar los excesos de la libertad de expresión, Ariel, siempre es menor que el costo de tolerar los excesos de la intromisión gubernamental.
entiendo, pero tengo una pregunta que tiene que ver mucho con las universidades de Estados Unidos. Ujú, La mayoría recibe grandes cantidades de donaciones, tanto de ujú. ciudadanos estadounidenses como de países. Sí. Se sabe que Qatar es un gran donador en varias universidades de Estados Unidos, creo que de las Ivy League, Ujú, algunos países árabes, en fin, también obviamente Israel o el lobby judío más de derecha también da, ujú. ya que estoy hablando del lado árabe, vamos a hablar del lado israelí judío. Y mi pregunta es, ¿por qué un gobierno? ¿Es un tema de ley o es un tema de tradición? ¿Por qué un gobierno tiene que estar financiando una universidad para hacer investigación, una universidad privada, para hacer investigación y en términos generales darle dinero, que es lo que le ha cortado ese presupuesto Trump a estas universidades? Bueno, hay Si varios estas, temas. sí, A ver, hay varios temas. Primero, el desarrollo científico y tecnológico del Estados Unidos post 45 no se entiende sin la inversión pública en investigación, en I+D, que se fue canalizada a instituciones públicas y también privadas. Entonces, es funcional al modelo de acumulación y desarrollo del capitalismo norteamericano que el Estado, en un país donde lo privado es tan fuerte, en Europa hay más universidades públicas, etcétera, canalice recursos para ahí. Nos puede gustar más el modelo o menos, pero ha tenido una función. O sea, si Estados Unidos ha sido ok, competitivo hasta hace muy poco, es gracias a eso. Otra cosa son los fondos extranjeros, pero ahí yo vuelvo al tema de la realidad y el pretexto. Qatar es un gobierno que tiene excelentes relaciones con la actual administración. De manera que si la injerencia catarí en los fondos de la Ivy League, por ejemplo, o de los sauditas, fuera el problema, pues eso se podría manejar a nivel intergubernamental, más con figuras que son protagónicas, personalistas, ¿no? El emir, Donald Trump, qué sé yo. Pero tú estás usando el pretexto del dinero, whatever, que sea, de un Estado gobierno con el que tú tienes excelentes relaciones. Bueno, trátalo con él. ¿Me explico? O sea, es por eso que aquí hay muchas cosas que se mezclan. Y yo sí no veo el modelo industrial tecnológico norteamericano sin el dinero público de los contribuyentes canalizado en sí. función de la investigación. Otra cosa son las becas en cultura, ciencias Bueno, sociales, es quizás, que pero eso ha sido una crítica de un sector de la política estadounidense que dicen que por qué el taxpayer, por qué ujú, el ciudadano común tiene que pagar de sus impuestos la ujú, financiación de diferentes universidades. Entonces, yo entiendo, es verdad que los grandes avances tecnológicos que ha habido en Estados Unidos durante décadas vienen de las universidades, sobre todo en el área más de las ciencias, bueno, MIT, la exacto, física, la claro. medicina, etcétera. Vamos a decir que las ciencias sociales, sin quitarles la importancia que tienen, para un gobierno pueden ser mucho menos importantes desde el punto de vista de lo que le van Claro. el profit, lo que le puede aportar al país desde el punto de vista tecnológico. Pero es una pregunta que se pueden hacer muchos ciudadanos Ujú, en este momento que ven que hay un gobierno que confronta las universidades. Este gobierno está defendiendo mi bolsillo porque no quiere que con mis impuestos se mantenga una universidad que, según el discurso de ese gobierno, no claro. mantiene políticas que son sensatas o no mantiene políticas que son, eh, bueno, Pero fíjate, Ariel, a ver, conocen. vuelvo al ejemplo de Venezuela, que lo conocen bien ustedes. Sí, Toda la andana, insisto, y no estamos comparando la calidad de los casos, la profundidad de los casos. Dije claramente al inicio, Venezuela desde muy temprano se mutó a un régimen autoritario, primero híbrido, ahora cerrado, pero en Venezuela la narrativa era las universidades, los medios, la sociedad civil son élites. ¿Y qué tiene que ujú, ver con ustedes, el pueblo? O sea, es muy parecido el discurso populista y liberal de derecha y de izquierda contra las élites intelectuales académicas. Y en el caso de Estados Unidos, esas élites han cometido excesos, como el tribalismo woke, en el ámbito social, de humanidades, de cultura, pero han traído también progresos en ese ámbito y en los tecnológicos. Entonces, yo creo que hay que diferenciar el grano de la paja.
todo puede ser discutido y revisado. La sociedad norteamericana lo hace todo el tiempo, los medios, pero cuidado porque yo creo que gana más Estados Unidos con el financiamiento público y privado de sus instituciones de élite, que es uno de los sectores en los cuales todavía tienen ventaja. Por ejemplo, los estudiantes chinos siguen yendo allá, mientras que en Sí. otros sectores los chinos han tomado protagonismo. O sea, si este conflicto sea autogenerado por las dinámicas conflictivas al interior de la polarización intrauniversitaria, por el wokismo, o sea, el cruce de eso con la arremetida gubernamental, convierte a las universidades como un lugar indeseable, en cualquier cosa que esto sea, ahí le están dando en la línea de flotación a un elemento del poderío cultural, simbólico y económico de Estados Unidos, las universidades. Entiendo. Ahora, ¿Y ahora yo quisiera, En Europa cómo es? Disculpa, solo en Europa cómo funciona Europa hay eso. diferentes modelos, pero en Europa hay mucho gasto público y hay muchas Ok. universidades públicas. El sistema es diferente también. O sea, los estudiantes, los colegas míos europeos no se gradúan, por ejemplo, con las enormes deudas que tienen colegas norteamericanos. Es decir, el mercado regula una parte del sistema educativo superior en Europa, pero no regula todo. Es mucho más pública la cosa. Pero obedece a otras historias, ahora, a otras Ok. psicologías sociales, claro. ahora vamos un momento a Latinoamérica, porque Ujú. Estados Unidos marca pauta. O sea, es visto tanto por unos para seguir el modelo de Estados Unidos u otros para criticarlo. Pero definitivamente Sí, lo que pasa en Estados Unidos siempre va a tener un impacto en Latinoamérica. Y podríamos decir que esta tendencia iliberal, que tú llamas iliberal, que viene del ala, digamos, de la derecha de Trump, podría a la larga servir de justificativo. Uno para el autoritarismo de izquierda, que dice, bueno, ujú, fíjense, en Estados Unidos no es tan distinto, el gobierno también tiene sus argumentos para intervenir, ¿verdad? ¿Y por qué nosotros no vamos a intervenir en el mundo universitario? E incluso puede servir para justificar acciones similares de gobiernos que vengan desde la derecha en la región. O sea que el tema con Estados Unidos es un poco que sienta siempre precedente, ya claro. sea para justificar políticas o para deslegitimar las críticas que podemos hacer nosotros, que las hemos hecho Armando, el mismo Ariel, que hemos hecho contra los regímenes de Cuba, de Nicaragua o de Venezuela. O sea, creo que esto puede tener un efecto más allá de Estados Unidos que no va a ser particularmente positivo. No, pero yo creo que la respuesta a eso son dos. Primero, valentía cívica en lo que vamos a decir y lo voy a explicar a continuación y coherencia. Valentía cívica en decir, a ver, colegas, yo tuve una conversación con colegas de derechos humanos el otro día sobre cómo esta postura iliberal afectaba a la agenda de derechos humanos. Y yo les decía, bueno, pero el país del que yo provengo, particularmente Cuba, perdón, ni siquiera en las dos olas progresistas recibió solidaridad de América Latina, es decir, su población. Porque tú podrías alegar, bueno, pobre país, ¿no? Acosado, bloqueado, es que no tenía un entorno y tiene que ser autoritario. Escuchamos muchas veces eso. Bueno, ha habido momentos, incluidos ahora, donde el panorama de América Latina, los principales países, Colombia, México, Brasil, han sido fundamentalmente progresistas, el panorama. Y eso no ha variado la insolidaridad con las causas de la democracia y libertades en Cuba. De manera que yo lo primero que le digo es, no vengan con ese cuento. No vengan con ese cuento porque cuando ha habido correlaciones favorables, para empezar, el campo académico en general, nuestro campo académico, y aquí nos metemos en terreno de minas, pero hay que decirlo, lo hemos escrito, está en general sus grandes estructuras organizativas sesgado hacia los gobiernos progresistas. Sí, los llamados gobiernos progresistas, yo discutiría la categoría, cometen errores. La derecha, no la extrema derecha, comete horrores, ¿no? Entonces, vemos una preocupación necesaria, justa, pero yo creo que sobredimensionada a lo que puede hacer Milei o lo que hizo Bolsonaro o lo que está haciendo Trump, justa, pero sobredimensionada cuando no se ha dicho nada, no ya de vulneraciones a la libertad académica, sino de la supresión de la libertad académica en Cuba, Nicaragua y Venezuela. Entonces, lo primero es valor cívico, de decir, un momento, camaradas, dejen de mentir. Dejen de mentir, aquí ha pasado décadas donde primero en un país que se naturalizó la supresión de la libertad académica, Cuba, y lo invitan a eventos de la UNESCO, y está en mesas de Claxon, y está en paneles de LASA, y está en otros espacios. Un momento. Y Y en ahí la hay y una en la academia, Comisión de Derechos Humanos de la ONU. y en la Comisión de Derechos Humanos. Pero para hablar claramente de los temas de libertad académica y los espacios se discute Sí. esto, ¿no? Y después Nicaragua y después Venezuela.
Entonces, cuando yo escucho, por ejemplo, en el ámbito nuestro de libertad académica, que alguien dice, no, pero estamos muy preocupados, yo estoy preocupado por los Estados Unidos, por lo que decía Isaac, por el peso simbólico y real, material, que tiene Estados Unidos, tanto para darle más legitimidad a estas narrativas victimistas de la extrema izquierda, como a la extrema derecha que tiene en Trump, como en Orban, como en Bukele, un modelo. Pero lo primero es decir, vamos a hablar sobre datos históricos. Aquí hay una vulneración potencial o en curso de libertad académica. Aquí hay 3 casos en esta región donde ha sido suprimida y de eso no hablan o no hablan con la misma vocalidad, pues hay un problema en ustedes. Y lo segundo, lo primero es la valentía cívica, es decir las cosas como son. Y lo segundo es la coherencia. Y ahí sí no podemos estar nosotros con remilgo. Es decir, si nosotros venimos de países, Cuba, Venezuela, donde la libertad académica ha sido suprimida, ¿qué implica esto? Implica universidades cerradas, disciplinadas, colegas presos, colegas expulsados, nosotros mismos, ¿dónde estamos? Si venimos allí, nosotros por razones ideológicas no podemos hacer, así como no podemos hacer analogías baratas de decir, Trump es un dictador, igual que, no, no, pero sí podemos decir, pero hay tendencias preocupantes. Ah, y allí donde haya un colega, ¿verdad? Una universidad, una experiencia educativa bajo asedio, aunque sea por la corriente ideológica que no nos ha versado a nosotros, hay que solidarizarse, si no hagamos como hacen ellos. O sea, yo creo que hay que tener las dos variables en la mano. Quieren, yo se lo decía a Isaac el otro día, hay que firmar un manifiesto en condena a lo de las universidades de la Ivy League. ¿Dónde firmo? Lo hemos hecho. En lo personal incluso, con la Universidad Centroeuropea, cuando Orban le hizo el primer ataque. Bueno, ¿Dónde lo hago? Pero, no nos caigamos a coba y no digamos que, ay, es que eso es lo peor, lo malo del mundo mundial. No, 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 no. No, porque en Harvard la gente sigue dando clases, sigue resistiendo y sigue se puede publicar, manifestar, incluso las donaciones llegaron. Y eso no pasa en la Universidad Centroamericana en Managua. La UCB sobrevive de milagro y la Universidad de La Habana es una planadora de libertad académica porque yo estuve allí. Entonces, si nos vamos a poner serios, nos ponemos serio completo. Claro. sí, una pregunta sobre el rol de los estudiantes históricamente en cuestiones políticas, que eso es parte de lo que le molesta al gobierno de Trump. Tú Ujú, bien lo explicaste, hoy en día las Ivy Leagues, al menos en Estados Unidos, las ujú. universidades principales, las históricas, las de gran tradición, están dominadas por progresistas o, vamos a decir, una izquierda que no es como el comunismo de antes, pero tiene ciertas ideas de izquierda, por lo menos en lo Sí, que tiene es que, iliberal, es y iliberal, por lo liberal. menos iliberal, sí, sí. Exacto, exacto. Ahora, pero hay toda una historia de estudiantes saliendo a luchar por grandes causas, Ujú, por hablar del Mayo francés, año ujú. 68, por hablar de los estudiantes que manifestaron y fueron algunos masacrados en Ciudad de México, Sí, en el mismo año, Tlatelolco. Ujú. en el año 68, los estudiantes en Venezuela que salieron a manifestar y a protestar contra el gobierno chavista en numerosas oportunidades, y son muchísimos los ejemplos. Entonces, es positivo que el estudiante ya se integre y participe en los problemas de la sociedad civil. ¿Hasta qué punto, cuando tú haces una comparación con el año 68, por dar el ejemplo, y tú haces una comparación con el tema del activismo de los estudiantes hoy, las cosas han cambiado o hasta qué punto son más o menos parecidas y estamos en un problema similar? A ver, en el 68 sobre todo era un problema de modernización. Es decir, eran sociedades que se modernizaban, se urbanizaban, tanto en el norte como en la periferia, es decir, la mexicana en la periferia, la norteamericana y la francesa, y el entorno de la Guerra Fría, guerra de Vietnam, Correcto. contracultura, sexualidad libre, todo eso. Yo creo que ahí básicamente es un problema de modernización. Ojo, un detalle importante, por eso es importante tener una perspectiva compleja. Si bien yo creo que el sujeto, es decir, los estudiantes en las universidades encuentran un espacio de socialización política, eso es positivo, el predicado tiene que decir, pero es verdad que también son objeto de manipulación política. Hay un montón de investigaciones serias que demuestran que la KGB, por ejemplo, y el castrismo infiltraron universidades en el periodo del 68-70 para usar esas, digamos, utopías estudiantiles para demoler el capitalismo. Esto no es anticomunismo de derecha, esto es un dato historiográfico.
Hay libros que lo demuestran, todas las operaciones de influencia, de infiltración de Cuba en América Latina, de la Unión Soviética en Europa del Este, de ambas en Estados Unidos, hasta la fecha, incluso en universidades donde hay gran influencia cubana, por ejemplo, en profesores. Entonces, tú puedes decir, en ese caso obedeció un fenómeno de modernización, fundamentalmente endógeno, autogenerado, creo yo que positivo, contra una sociedad que veían como conservadora, ¿verdad? Y ahora yo creo que son más bien otro tipo de episodios. Fíjate que no hay una ola de protestas global similar. Aquí tuvimos el evento de octubre de 2023, que es otra cosa, que canalizó movimientos, articuló movimientos, algunos endógenos de las universidades, otros vinculados a redes transnacionales de terrorismo, las dos. Ok. Y eso fue un fenómeno muy puntual. Tan es puntual, y por eso yo insisto en lo del pretexto y la realidad, que ahora esas protestas, y corríjanme ustedes, sobre todo Isaac, tú que estás más al norte, no están esas acampadas en los campos. Y no están, no por la represión del gobierno norteamericano, no están porque se desinflaron. Es decir, no hay un fenómeno análogo al 68 en este momento. Fueron más bien reacciones de redes transnacionales de activismo, algunas honestamente democráticas, pro expansión de derechos, otras ligadas al terrorismo, en una coyuntura. Y es sobre esto que se actúa ahora. Ahora, bien, esto quiere decir que el pretexto de intervenir es puramente pretexto. Yo creo que el grueso sí. Yo creo que el grueso es una disputa ideológica de decir, perdimos la batalla en las universidades. A mí me parece mal esa sobrerepresentación como hombre de centro izquierda. Vamos a demoler esa contracultura en las universidades para establecer nuestra hegemonía reaccionaria. Ahora bien, existen también fenómenos de infiltración de actores autoritarios. Existe, por ejemplo, hay una organización que se llama el People Forum. El People Forum ha participado en todas las marchas, protestas en ciudades grandes, Chicago, Nueva York, Washington, en las universidades, mezclando Hamas con la solidaridad con Cuba contra el bloqueo, con la causa de Venezuela. Bien, esa Black, red. Black Lives Matter también, que Pero tiene digamos que eso. sí, Black Lives Matter es otra historia. Black Lives Matter tuvo un origen endógeno y yo creo que fue Sí, capturado su directiva por la visión más extrema de tribalismo identitario, más correcto. extrema, ¿no? Pero es más, Ujú. no, pero estoy hablando de organizaciones que son paraguas de redes de organización como Code Pink, por ejemplo, People Forum, que tiene conexión con financistas chinos. Eso está investigado. Ahora, esa es la causa de la acción en las universidades, no. La causa es una disputa ideológica voy a decirlo así, de dos proyectos iliberales. Un proyecto iliberal autogenerado por la universidad, ¿verdad? El wokismo que llamamos, y un proyecto iliberal gubernamental que quiere impedir el declive blanco, cualquier cosa que esto sea, y ve allí a sus enemigos. Fíjate que siempre además se caricaturiza el fenómeno del llamado wokismo, se caricaturiza y se habla de marxismo cultural, de comunismo, siendo un fenómeno, como tú decías, Ariel, más complicado que eso. Entonces, creo que es el enfrentamiento de dos visiones iliberales, una endógena en la academia y sectores de la sociedad, de élite, que abandonó un compromiso liberal de centro, liberal, ¿no? De la gran sociedad, del liberalismo de Guerra Fría, progresista, si quiere, que incluso ha mutado la categoría progresista, que la ha contaminado, porque progresismo no es el autoritarismo de izquierda, es otra cosa, Ujú. versus un liberalismo que yo no diría ni siquiera conservador, sino reaccionario. Yo Ahora, quisiera ilustrar, Isaac, solo discúlpame una sí, cosa, quisiera adelante. ilustrar con un ejemplo lo que tú dices de la parte de la manipulación de ciertos grupos Ujú. dentro de las protestas estudiantiles, las actuales, las más recientes, cuando veíamos con las pancartas a muchísimos estudiantes que decían From the river to the sea, a Free Palestinian State, ¿no? Del río al mar, siendo el río el Jordán, siendo el mar el Mediterráneo, un Estado palestino libre. Esas pancartas implicaban que el Estado de Israel no debe existir, Desaparece, claro. no implicaban una coexistencia entre un Estado judío y un Estado árabe palestino. Entonces, le preguntaban a muchísimos estudiantes, ¿qué río es ese? ¿Qué mar es ese? Y la gran mayoría no sabía contestarlo. Entonces, aquí hay un factor de ignorancia muy Sí. grande Ujú. y grupos, no digo que todos, obviamente había gente que sabía por lo que protestaba, pero también grupos que estaban manipulando, entregando pancartas a chicos que no sabían ni qué significaba eso que ellos llevaban. Claro, por eso, y Pero, eso me permite, ya nos estamos acercando al final, y eso me permite esta observación tan buena de Ariel,
introducir aquí un elemento, porque hablábamos de lo que es, digamos, lo que se espera de un estudiante universitario. Un estudiante universitario no debe ser un conformista, un estudiante universitario debe ser crítico, efectivamente se asocia a causas que considera justas, nobles, y eso lo hemos visto históricamente y en América Latina ha sido así. Y de ahí justamente nace la idea de la autonomía universitaria. Todo eso está muy bien, pero todo lo que estamos hablando hoy está ocurriendo en un momento de cambios muy radicales, sobre todo desde el punto de vista tecnológico y social. O sea, yo quisiera que termináramos, Armando, o que terminaras tú con una reflexión sobre eso, ¿no? O sea, la capacidad de manipulación de la que tú hablabas, por ejemplo hoy es extremadamente sofisticada gracias a la Ujú, tecnología. ujú, Este, la capacidad de un muchacho o una muchacha joven, digamos, de asimilar ciertas cosas está muy limitada por su poca atención. Y ujú. eso también tiene que ver con los medios que consume, con la forma en la que consume información. ¿Cómo todo este contexto de cambios tan radicales afecta a este tema de la libertad académica? Bueno, porque afecta al ecosistema de comunicación pública en sí mismo, del que la libertad académica es apenas una engranaje, pedacito, ¿no? Es decir, antes teníamos muy claramente en la sociedad de masa grandes grupos humanos que eran las clases, con grandes formaciones políticas, los partidos, con grandes medios, ¿verdad? Que mediaban, procesaban las demandas, las percepciones y había como una cosa más ordenada. Ahora eso se empieza, no ha cambiado completamente, pero se atomiza. Ahora cada uno de nosotros con esta cosita produce contenido, difunde contenido, replica contenido o basura. Entonces, claro, es más difícil esto. Mira, yo lo único que creo, esto puede parecer muy ilustrado al siglo XVIII, y quizás lo sea, y por eso no somos eficientes, pero lo único que combate la ignorancia y el fanatismo es la educación cívica. Es decir, si no queremos que los estudiantes oscilen y nosotros mismos entre ser borreguitos que se preparan puramente para el mercado, ¿no? Y que no critican nada de lo que les dicen, o activistas 100% que incendian todo, si queremos que sean ciudadanos críticos que aprovechen esa etapa maravillosa de la universidad, que es la universidad en sí misma, pues hay que hacer educación cívica. Nosotros tendremos que empezar a ver cómo damos mejores clases, cómo usamos las nuevas tecnologías, esto de la inteligencia artificial, etcétera. Pero yo insisto en un tema, colegas, que es hay que recuperar un centro vital. Esa frase yo sé que es de Arthur Schlesinger, pero hay que recuperar un centro vital. O sea, las sociedades nuestras no son sociedades básicamente extremistas. Los extremistas de derecha y de izquierda, por razones desde tecnológicas hasta contextuales, de polarización, ahora estaba leyendo un estudio incluso cerebrales, capturan la agenda y hacen mucho ruido. Y de alguna manera, manera nos inhiben y nos chantajean a nosotros. El centro que es plural en sí mismo, que reconstruirse e impedir eso. A mí me gustó mucho una cosa que pasó, quizás la gente se lo olvida, hace ya caramba, 5 años, que fue la carta de Harper. La carta de Harper contra justamente este tema de la abolición de la libertad, ahí sí no por ninguna intromisión de Estás extrema hablando derecha. de Harper, el que fue primer ministro de Canadá. No, la carta de Harper Ah, Magazine, que se de publicó. Magazine, ok, ok. Claro, la Para carta, porque aclararlo, sí. fíjate quiénes estaban allí, fíjate quiénes estaban allí. Chonky, que es el ídolo de buena parte de la juventud radicalizada, no, Sí. Chonky, con Fukuyama, con Anne Applebaum, con Garry Kasparov, con un montón de feministas, o sea, coño, era gente sensata, que a mí me puede gustar más o menos una cosa de Chonky o de Fukuyama, pero era gente sensata que dijo, ya va. Lo que somos depende que haya un debate franco, abierto, informado, plural, y hay que defender eso. Por supuesto, lo que le cayó a la carta de Harper fue mango. ¿Cuándo salió esa carta Eso fue para julio de tenerla? 2020. Busquémosla, julio de 2020. Ok. Pero Harper's fue Magazine, ok, Harper's Magazine, claro, The Letter of Harper's Magazine. Y para mí fue como además, estábamos en la pandemia todavía, recuerda, ¿no? claro. Pero era como una luz en medio de aquella cosa enloquecedora, porque decía, si Fukuyama se puede sentar con Chonky y con Anne Applebaum y con Casparo y con dos feministas y no sé qué. Ahora, fíjense, era una carta que yo puedo definir del centro derecha y centro izquierda. Y algunos como Chonky no de centro izquierda, sino de izquierda. Bueno, el ataque provino ahí en ese caso más que de la extrema derecha, de la extrema izquierda académica.
Hubo gente que retiró la firma porque los cancelaron. Yo me acuerdo un par de colegas, mujeres. Después se abrió para América Latina la carta, que una gente la firmaron. Por cierto, el difunto Mario Vargas Llosa la firmó en Ujú. América Latina. Entonces, yo rescataría esas cosas porque yo creo que es la única forma de defender. Hay que reconstituir una centralidad, diría Felipe González, ¿no? Una centralidad, un espacio de encuentro en el discurso y un centro y ciertas normas básicas. Protocolo de 1997 de las libertades de la UNESCO. El protocolo de la OEA del Sistema Interamericano de 2019 y las reglas de Chicago en 2014, ahí hay condensado un conjunto de ideas, principios que no se pueden vulnerar. Para mí el reto es defenderlo ahora en Estados Unidos, que es el motivo de esta conversación, de intromisiones gubernamentales que usan pretextos que no son realmente reales para su agenda ideológica de extrema derecha, y defenderlo también de la tribalización identitaria de la extrema izquierda dentro de las universidades. Pero tú crees que eso puede venir de la misma universidad. Yo creo que va a ser multifactorial. O sea, algunos darán la pelea en las universidades, algunos la darán, la daremos, algunos permanecerán, permaneceremos, otros nos iremos. Pero, por ejemplo, la sociedad civil, yo hago parte de un think tank, de un grupo de investigación, que somos colegas de diferentes países, notablemente venezolanos, cubanos, pero mexicanos, que hemos hablado, nuestro foco ha sido el autoritarismo en el mundo de las ideas, en el hemisferio occidental. Y nos hemos dado cuenta que hay que articularnos con otras colegas, con otros colegas para hacer pensar. Hay cosas que pasan que la gente ni se las plantea, Ariel. O sea, esta idea para mí que es tan clara de que existe una sobrerepresentación de una ideología en el campo académico y de humanidades, la gente entonces lo dice y se quedan así. Y Bueno, eso está pasando. Jordan Peterson, si has escuchado hablar, lo viene Claro. diciendo hace 8 años, 9 años, que es canadiense, por cierto. Claro, Ujú. claro, pero él hace una caricatura de eso, porque él Sí, mismo se ha convertido en una caricatura de lo que, Sí, pero sí, yo lo que creo que, denunciaba. por pero ejemplo, antes de Steven ser Pinker, caricatura lo decía. Sí, claro, Steven Pinker, la gente, por ejemplo, de Heterodox Academy, lo digo porque están más organizados y nosotros tendríamos que hacer lo mismo en América Latina. Bueno, de hecho, se pueden hacer capítulos de Heterodox Academy en cualquier país. Es decir, empezar a reunirnos, digamos, los que creemos que hay que bajar el ruido, entendernos, defender siempre los principios básicos y empezar a juntarnos y hacer estas mismas así es. cosas, a discutir. Así es. Bueno, pues esta conversación probablemente sea, digamos, el principio de esto, de poder unir voces y voluntades para construir ese centro que yo creo que, como dice Armando, es tan importante. Así que muchísimas gracias, Armando, Gracias, por tus Armando. reflexiones. Yo creo que son muy, muy válidas en este momento. Y bueno, y esperemos que estas voluntades se unan y que una voz sensata finalmente pueda también escucharse en las universidades. Mira, yo siempre repito mucho y cada vez más la frase de Havel, de Václav Havel, porque estamos viendo tiempos muy oscuros, ¿no? Y el tema de la esperanza, no sé qué, y Havel decía, Ujú. no, la esperanza no es la certeza de que algo va a salir bien, es el convencimiento que algo tenemos que hacer independientemente de cómo Así es, salga. así es, Ujú. así es, Muy así bien, es. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Gracias, Ariel, gracias, gracias. Armando. Y bueno, y nos vemos en el próximo episodio de Poco un Todo. Gracias.